Me llamo Esteban Márquez López, nacido y criado en Colonia Libertad, Tijuana, Baja California. Si alguna vez caminaste por la Avenida Internacional, justo al lado de ese muro oxidado que separa México de Estados Unidos, seguro escuchaste historias sobre mí, y casi todas eran verdad. Cuando tenía apenas 17 años, ya estaba metido hasta el cuello en el negocio que mis vecinos llamaban la empresa y los policías, cuando no estaban comprados, llamaban el cártel. Mi primer encargo fue algo sencillo, al menos eso creía yo, llevar un paquete de la zona norte a una casa en playas de Tijuana. Recuerdo el olor a mar mezclado con el de gasolina vieja del carro que manejaba. Iba con las manos sudando sobre el volante, rezando sin saber a quién. Mi papá, don Armando Márquez, era mecánico en un taller sobre la calle Segunda. Siempre me decía, «Mijo, aquí en Tijuana no todo lo que brilla es oro. A veces es plomo». Yo sonreía y le decía que no se preocupara, pero ya estaba enredado. Pronto, los encargos se volvieron más pesados. Ya no eran paquetes pequeños. Eran camionetas llenas, armas escondidas en compartimentos secretos, y dinero, mucho dinero. El jefe de la plaza en ese entonces, don Elías el Güero Salgado, me tomó bajo su ala. Él me enseñó que en ese negocio había dos tipos de hombres, los que mandaban y los que obedecían, y que yo estaba hecho para mandar. En 2003, con apenas 25 años, me convertí en jefe de plaza de Tijuana. Eso significaba que todo lo que entraba y salía por la frontera, drogas, armas, personas, pasaba por mis manos. Recuerdo la primera vez que caminé por Avenida Revolución como jefe, rodeado de hombres armados y mujeres que me miraban como si fuera una celebridad. Los bares de luces rojas, la música de banda saliendo de las cantinas, y ese olor a tacos de adobada que llenaba el aire. Pero la vida del lujo tenía su precio. A cada rato había que apagar fuegos, literalmente. Una vez, en Colonia Sánchez Taboada, una casa que usábamos como almacén fue incendiada por un grupo rival. Esa noche mataron a 3 de mis hombres. Yo estaba ahí, viendo cómo el fuego iluminaba la calle, mientras las sirenas se acercaban. Sentí un frío en el estómago, pero mi cara no podía mostrar miedo. En las madrugadas, cuando regresaba a mi casa en Residencial Agua Caliente, me quedaba sentada en la terraza viendo las luces de San Diego al otro lado del muro. Me preguntaba cómo sería vivir del otro lado, sin mirar por encima del hombro. Pero enseguida me convencía de que ese no era mi destino. El dinero compraba todo, menos la paz. Tenía carros lujosos, un Chevrolet Suburban blindada, un BMW Serie 7 y hasta un Mustang clásico de 69 que guardaba como tesoro. Pero no podía ir sola a la tienda, no podía llevar a mi hija Sofía al parque sin escoltas. Ella, con apenas 8 años, me preguntó un día, «Papá, ¿por qué siempre vienen esos señores con pistolas cuando salimos?» No supe qué contestar. Había noches en que los gritos de los secuestrados que teníamos en una bodega en Otay se colaban en mis sueños. El negocio era así. Si alguien no pagaba, desaparecía. Si un traidor hablaba, no volvía a hablar nunca más. Yo lo justificaba diciendo que era necesario para mantener el orden. Pero en 2012, todo empezó a cambiar. Mi madre, doña Carmen López, mujer de misa diaria en la iglesia de San Francisco de Asís, cayó enferma. Le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada. Un día me dijo, mientras yo le ajustaba la cobija en su cama, «Esteban, lo que haces no agrada a Dios. Antes de que yo me vaya, prométeme que vas a buscarlo». Yo, endurecido por años de violencia, solo asentí para no verla sufrir. Pero esa semilla quedó plantada. Cada vez que pasaba por la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en el centro, sentía una punzada en el corazón. No lo entendía y no quería entenderlo. La guerra por el control de la plaza se intensificó. Los federales estaban presionando, los rivales querían mi cabeza, y dentro de mi propio grupo había quienes me querían traicionar. Una noche, mientras comíamos en un restaurante en Boulevard Sánchez Taboada, hombres armados entraron disparando. Logramos repeler el ataque, pero uno de mis escoltas, Ramiro el Flaco, murió frente a mí, con los ojos abiertos, sin poder despedirse. Esa noche, al llegar a casa, vi a mi hija dormida abrazando un rosario que mi madre le había dado. Me quedé de pie en la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Algo dentro de mí me decía que ese camino iba a acabar mal, y pronto. No lo sabía aún, pero Jesús ya había empezado a tocar mi corazón. Era un viernes de noviembre de 2013. El aire estaba frío, y una neblina densa cubría la carretera que lleva a Tecate.
Yo iba en la Suburban blindada, con 3 de mis hombres, camino a cerrar un trato importante con unos proveedores de Sinaloa. Llevábamos $500,000 en efectivo, escondidos en compartimentos bajo el piso. Todo parecía rutinario, hasta que, en una curva cerrada cerca del hongo, las luces de una camioneta aparecieron de frente. Frené en seco. Antes de que pudiera reaccionar, 4 hombres encapuchados bajaron con rifles automáticos. Los disparos retumbaron en la noche como truenos. Mi escolta Toño cayó al suelo, herido en la pierna. Instintivamente, saqué mi pistola y devolví el fuego. Los minutos se hicieron eternos. El olor a pólvora quemada mezclado con el del pino y tierra mojada me mareaba. Finalmente, los atacantes huyeron, dejando a uno de los suyos muerto sobre el asfalto. No era la primera emboscada que sobrevivía, pero esa noche, mientras manejábamos de regreso a Tijuana, algo me golpeó. Pude haber muerto. Toño pudo haber muerto. Y por primera vez, pensé, ¿y si me voy así, sin arreglar nada con Dios? Al día siguiente, fui a ver a mi madre al Hospital General de Tijuana, en la zona Río. Su cuerpo estaba débil, pero su mirada seguía firme. Cuando le conté lo que pasó, me tomó la mano y dijo, Esteban, Dios te dio otra oportunidad. No la desperdicies. Sus palabras se me quedaron clavadas como un cuchillo. 2 semanas después, mi madre falleció. Recuerdo el olor a flores blancas y cera quemada en su velorio en la funeraria San José. La gente del barrio vino a dar el pésame. Incluso algunos enemigos enviaron coronas. Yo estaba de pie, traje negro, corbata ajustada, pero por dentro me sentía como un niño perdido. Fue en ese momento, mientras un sacerdote rezaba el rosario, que sentí un calor extraño en el pecho. No era tristeza ni rabia, era algo que no entendía. Me vi a mí mismo ahí, rodeado de muerte, y me pregunté si todo lo que había hecho valía la pena. Pasaron los meses, pero la violencia no daba tregua. En marzo de 2014, los federales reventaron una de nuestras bodegas en Otay Mesa. Perdimos mercancía, dinero y 2 hombres. La presión aumentaba. Sabía que tarde o temprano mi suerte se acabaría. Una noche, en la Avenida Revolución, me encontré con un viejo amigo de infancia, Mateo El Chin Herrera, que había sido parte del negocio pero lo había dejado años atrás. Lo vi diferente, más tranquilo, con una sonrisa que yo no recordaba. Me dijo que ahora trabajaba con una iglesia, ayudando a jóvenes en adicciones. Esteban, lo que tú buscas no está en el dinero ni en el poder. Yo lo encontré en Jesús. Me reí, tratando de no mostrar interés, pero sus palabras me persiguieron como eco. En abril, un evento cambiaría todo. Recibí una llamada de madrugada. Habían secuestrado a Sofía, mi hija. Mi corazón se paralizó. La voz al teléfono exigía un rescate, sobre todo, que yo entregara una ruta de cruce en San Isidro. No pensé 2 veces. Moví contactos, mandé a toda mi gente a buscarla. Pasaron 36 horas que parecieron 36 años. No comí, no dormí. Cada minuto que pasaba, imaginaba lo peor. Finalmente, la encontramos en una casa en Rosarito, atada, pero ilesa. Cuando la abracé, sentí un alivio que nunca había sentido, y una certeza, estaba poniendo en riesgo lo que más amaba. Esa misma noche, mientras Sofía dormía, me arrodillé en el suelo de mi sala, algo que no hacía desde niño. No sabía rezar bien, pero dije, Dios, si tú eres real, si de verdad escuchas, ayúdame a salir de esto. No quiero que mi hija viva con miedo. Algo dentro de mí se quebró. Las lágrimas, que no me permitía en la calle, salieron sin control. No lo sabía aún, pero esa fue la primera vez que hablé con Jesús en serio. Después de esa noche en que recé por primera vez en años, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue de golpe, ni con rayos de luz bajando del cielo. Fue como una incomodidad constante, una voz en mi mente que decía, «Esto no es vida, Esteban». Seguía al mando de la plaza, pero cada vez que organizaba un envío por la mesa de Otay o daba la orden de levantar a alguien que nos debía, sentía un peso en el corazón. Me encontré evitando las reuniones en los bares de Boulevard Agua Caliente y buscando excusas para no participar en ciertos trabajos. Mis hombres empezaron a notarlo. Uno de ellos, Héctor el Gordo Valenzuela, me dijo en tono serio, «Patrón, se está ablandando. Así no vamos a durar». No contesté, pero tenía razón. Algo en mí se estaba rompiendo. Una tarde,
Mientras manejaba por la carretera escénica rumbo a Ensenada para una reunión con contactos, me detuve en un mirador. El Pacífico se extendía hasta el horizonte, las olas golpeaban las rocas y el viento frío me despeinaba. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cómo sería vivir sin miedo, sin armas, sin enemigos. Días después, decidí buscar a Mateo el Chino, mi amigo de infancia. Nos vimos en una pequeña cafetería cerca de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Él llegó con su Biblia bajo el brazo y esa calma que me intrigaba. Esteban, Jesús no solo puede perdonarte, puede darte una vida nueva. Pero tienes que entregarlo todo, incluso lo que crees que no puedes soltar. ¿Todo? ¿Y qué pasa con mi gente, con mi hija? No es tan fácil. No será fácil. Pero si sigues en este camino, tarde o temprano, o la cárcel o la muerte te van a alcanzar. Sus palabras eran duras, pero verdaderas. A mediados de 2014, una operación del ejército mexicano en la colonia Camino Verde terminó con varios de mis hombres muertos y otros capturados. Yo escapé por minutos, gracias a un túnel que salía a una casa abandonada. Mientras corría, escuchaba los gritos, las sirenas y el eco de mis propios pasos. En ese momento, sentí que era Dios mismo dándome otra oportunidad. Esa noche, en casa, abrí una Biblia que mi madre me había dejado. No entendía mucho, pero llegué a un versículo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Sentí que esas palabras eran para mí. Estaba cansado, muy cansado. Pasaron semanas de lucha interna. Parte de mí quería seguir, aferrada al poder, al dinero. La otra parte solo quería salir vivo, abrazar a Sofía y desaparecer. La gota que derramó el vaso fue una reunión con don Elías el Güero, el viejo jefe que me había enseñado todo. En su casa en Colinas de Agua Caliente, entre copas de whisky y cigarros caros, me dijo: Esteban, hay rumores de que quieres dejar la plaza. Te lo digo como amigo, aquí no hay salida. El que se va, se muere. Sus ojos tenían una mezcla de amenaza y compasión. Salí de ahí con el corazón acelerado. Sabía que si me quedaba, iba a morir, pero si intentaba irme, también. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: renunciar a todo y buscar una nueva vida en Cristo, aunque eso significara enfrentar las consecuencias. Llamé a Mateo y le dije: estoy listo. No sé cómo, pero voy a dejar esto. Su voz sonó emocionada pero firme. Jesús ya empezó a trabajar en ti. No tengas miedo. No sabía que, al dar ese paso, iba a desatar una tormenta que casi me cuesta la vida. Después de esa noche en que recé por primera vez en años, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue de golpe, ni con rayos de luz bajando del cielo. Fue como una incomodidad constante, una voz en mi mente que decía: esto no es vida, Esteban. Seguía al mando de la plaza, pero cada vez que organizaba un envío por la mesa de Otay o daba la orden de levantar a alguien que nos debía, sentía un peso en el corazón. Me encontré evitando las reuniones en los bares de Boulevard Agua Caliente y buscando excusas para no participar en ciertos trabajos. Mis hombres empezaron a notarlo. Uno de ellos, Héctor el Gordo Valenzuela, me dijo en tono serio: patrón, se está ablandando. Así no vamos a durar. No contesté, pero tenía razón. Algo en mí se estaba rompiendo. Una tarde, mientras manejaba por la carretera escénica rumbo a Ensenada para una reunión con contactos, me detuve en un mirador. El Pacífico se extendía hasta el horizonte, las olas golpeaban las rocas y el viento frío me despeinaba. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cómo sería vivir sin miedo, sin armas, sin enemigos. Días después, decidí buscar a Mateo el Chino, mi amigo de infancia. Nos vimos en una pequeña cafetería cerca de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Él llegó con su Biblia bajo el brazo y esa calma que me intrigaba. Esteban, Jesús no solo puede perdonarte, puede darte una vida nueva. Pero tienes que entregarlo todo, incluso lo que crees que no puedes soltar. ¿Todo? ¿Y qué pasa con mi gente, con mi hija? No es tan fácil. No será fácil. Pero si sigues en este camino, tarde o temprano, o la cárcel o la muerte te van a alcanzar. Sus palabras eran duras, pero verdaderas. A mediados de 2014, una operación del ejército mexicano en la colonia Camino Verde terminó con varios de mis hombres muertos y otros capturados. Yo escapé por minutos, gracias a un túnel que salía a una casa abandonada. Mientras corría,
Escuchaba los gritos, las sirenas y el eco de mis propios pasos. En ese momento, sentí que era Dios mismo dándome otra oportunidad. Esa noche, en casa, abrí una Biblia que mi madre me había dejado. No entendía mucho, pero llegué a un versículo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Sentí que esas palabras eran para mí. Estaba cansado, muy cansado. Pasaron semanas de lucha interna. Parte de mí quería seguir, aferrada al poder, al dinero. La otra parte solo quería salir vivo, abrazar a Sofía y desaparecer. La gota que derramó el vaso fue una reunión con don Elías el Güero, el viejo jefe que me había enseñado todo. En su casa en Colinas de Agua Caliente, entre copas de whisky y cigarros caros, me dijo: Esteban, hay rumores de que quieres dejar la plaza. Te lo digo como amigo, aquí no hay salida. El que se va, se muere. Sus ojos tenían una mezcla de amenaza y compasión. Salí de ahí con el corazón acelerado. Sabía que si me quedaba, iba a morir, pero si intentaba irme, también. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: renunciar a todo y buscar una nueva vida en Cristo, aunque eso significara enfrentar las consecuencias. Llamé a Mateo y le dije: Estoy listo. No sé cómo, pero voy a dejar esto. Su voz sonó emocionada pero firme. Jesús ya empezó a trabajar en ti. No tengas miedo. No sabía que, al dar ese paso, iba a desatar una tormenta que casi me cuesta la vida. Después de esa noche en que entregué mi vida a Jesús, todo cambió, pero no de la manera fácil que muchos piensan. La conversión no me sacó de inmediato del peligro. Todavía había cuentas pendientes, enemigos al acecho y un pasado que no se borra con un chasquido. Los primeros meses fueron los más duros. Dejé de responder llamadas de los viejos contactos, cambié mi número, vendí lo que me quedaba y me mudé a un pequeño departamento en Colonia Hipódromo. Vivía casi escondido. Mateo y el pastor Samuel me visitaban seguido para orar y leer la Biblia conmigo. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Nos vemos en la vieja bodega de Otay. Última oportunidad. Era de El Güero. Mateo me rogó que no fuera, pero sentí que debía cerrar ese capítulo cara a cara. Cuando llegué, 2 camionetas me cerraron el paso. Los hombres del Güero me apuntaban con armas, pero levantó la mano para detenerlos. Se me acercó, mirándome fijo. Márquez, en este negocio nadie se jubila, pero te debo respeto. Me salvaste la vida más de una vez. No te quiero ver más en Tijuana. Si lo haces, no habrá segunda advertencia. Su voz era seria, pero no cargaba el odio que esperaba. Asentí y me fui, sintiendo que había sido Dios mismo quien había inclinado ese momento a mi favor. Poco después, me mudé definitivamente a Mexicali para estar cerca de Sofía. Al principio, ella no entendía porque ya no tenía carros de lujo ni guardaespaldas, pero pronto descubrió algo que nunca había tenido: un papá presente. Empezamos a ir juntos a la iglesia, a caminar por el Parque Vicente Guerrero, a comer tacos en la esquina sin miedo. Con el tiempo, comencé a compartir mi historia en centros de rehabilitación y colonias conflictivas de Baja California. Les hablaba de lo que viví, pero sobre todo de lo que Cristo hizo en mí. Veía en los ojos de esos jóvenes el mismo brillo de ambición que yo tuve, y les decía: no esperen a que sea demasiado tarde. Lo que buscan en la calle, solo Jesús lo puede dar. Un día, predicando en una pequeña iglesia en Rosarito, vi entrar a un muchacho tatuado, con mirada dura. Después del servicio, se me acercó y me dijo: yo trabajé para ti hace años, y vine hoy para ver si era cierto lo que decían. Lo abracé y le respondí: es cierto, hermano. Si Dios pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. Hoy, han pasado más de 8 años desde que dejé de ser jefe de plaza. Sigo viviendo en Mexicali, sirviendo como líder en un ministerio que ayuda a expandilleros y exnarcotraficantes a encontrar un nuevo camino. Cada vez que cruzo por la Rumorosa rumbo a Tijuana para visitar a viejos amigos que ahora son hermanos en Cristo, paso por los lugares donde un día corrí con miedo y armas en las manos. Ahora, corro hacia ellos con Biblias y palabras de esperanza. Mi hija Sofía está por entrar a la universidad. A veces me dice: papá, casi no recuerdo cómo eras antes, solo sé que ahora eres el mejor papá del mundo. Eso, para mí, vale más que todo el dinero que tuve. Si hoy me preguntas quién soy, no te diré que fui un jefe temido. Te diré que soy un hombre rescatado por la gracia de Dios, que cambió la violencia por la paz y las armas por la palabra.
Porque aquel que un día fue patrón de Tijuana, hoy solo quiere ser llamado siervo de Cristo.